¿Qué onda? ¿Qué onda, gente? ¿Cómo va? ¿Cómo están? Miércoles. Hoy es miércoles, feriado acá en Argentina. 8 de diciembre, el Día de la Virgen, por ahí dicen. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo estamos? Estamos acá con César Rodríguez una vez más. Estamos haciendo el episodio número 8 de Intro Android Security Assessment o Intro Android Security Hacking, auditando aplicaciones Android y encontrando vulnerabilidades en aplicaciones Android. Los temas del día de hoy son los mismos que el streaming de la semana pasada, que tuvimos problemitas con el ISP, tuvimos problemas con el internet y no lo pudimos hacer. Así que los temas del día de hoy, para aquellos que se perdieron el streaming de la semana pasada, no pudieron asistir, vamos a rever vamos a ver de nuevo lo que no pudimos ver en realidad, ¿no? Vamos a ver persistencia en archivos temporales, bugs en persistencia en archivos temporales, external storage y bugs de input validation. Temas interesantes para ver el día de hoy. ¿Cómo estás, César? ¿Todo bien? Todo bien ese, sí, tranca. Hoy por suerte con mucho calor. Mucho calor, se levantó el calor, ya Mucho calor, está hoy sí. empezando, Ya empezamos, empieza sí, diciembre, verano. Sí, ahora empieza de verdad ahora. empieza a agarrar. El Estamos 8 otro de era un diciembre, pero adelanto. empieza en serio. El otro Sí, era un sí, sí, adelanto una barbaridad. tranquilo, pero ahora empieza el tema. Ahora empieza el calor, Para se aquellos que vienen las decían, ¿y dónde está el vacaciones. calor? ¿Y dónde está el calor? Sí, Para los fans del sí, calor, sí, ahí viene tenemos. la época. Sí, viene la época de cargar botellitas de agua en la heladera. Si no te morís de calor, man. Cargar. Y aire Y acondicionado sí, full. botellita de agua en el aire a full, así que. Y aire Pero bien, por acondicionado full. suerte. Bien Sí, sí, ahí. sí, el aire. Y bien, y es como dijo ese, vamos a retomar, en realidad vamos a rehacer, digamos, la sesión pasada, digamos, como si no hubiera existido. Porque la verdad que no, entre que arrancamos creo que un cachitito más tarde y que ya empezamos con problemas de internet, ahí nomás, no llegamos a ver nada, así que nada, hacemos como un review de esa primera parte. Para aquellos que no estuvieron, mejor, me imagino, más se suman a la ola ahora nomás. Un review. Y para aquellos bueno, que ya estuvieron, por ahí un repetido de los primeros 5 o 10 minutos, pero más o menos repetido, no está scripteado esto, así que por ahí algunas cosas distintas hablamos. Así que bueno, nada, eso. Si quieren arrancamos, ¿cómo andan ustedes? ¿Tienen comentarios por ahí? ¿Qué onda? ¿Qué estuvieron haciendo hoy? Supongo que por ahí no todos estuvieron feriados, así que por ahí algunos trabajaron. Espero que Mucha de gente todas formas que laburando todo. remoto, laburando que no están en Argentina Sí, también, ¿no? Así que feriado argentino era solamente. solo, sí, 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 creo que solo Argentina. Así que bueno, nada. Para aquellos que no están en Argentina, bueno, supongo que es un día más. Igual de todas formas esperamos que lo hayan pasado bien, ¿no? Porque hayan hecho cosas interesantes en el trabajo. Bueno, bien, volviendo a esto, a lo de. Empezamos a ver hace un par de semanas, sesiones, todo lo que es Insecure Data Storage, ¿sí? Lo que vimos no en la sesión pasada, sino la anterior, vimos Share Preference, que son los Share Preference. Eh, vamos a mostrar acá una terminal, ¿sí? Para aquellos que no lo vieron, fue hace mucho, mucho tiempo realmente. Refrescar la memoria para aquellos que no saben. Vamos a entrar. ¿Se ve la pantalla bien? Sí, El... sí, sí, se ve. Bien. Entonces, data. No. Ay, no me acuerdo cómo era. El S, no me acuerdo cómo se llama el nombre del paquete. About. Esto es muy de vacaciones, tiene que olvidar las Va cosas. a ver que tiene un grep ahí. Ahí está, grepeado de abajo. Clear para que se vea en el medio. Son unas especiales, le ponen nowas en vez de com. Sí, yo como no digo que esté mal, pero te ¿Para qué acostumbras a está el las comp estándar, boludo? siempre. El estándar, por Sí, favor. no sé cómo es el.
No sé si hay un estándar de nombre de package para Android. Creo que no salió. Para Java sí hay, ¿viste? Que es parecido a... eh, es como el estándar de Java, es como el de las URL, ¿viste? Pero invertido, ¿no? Entonces, tiene que poner el URL, por ejemplo, ageofentropy.com.ar. Bueno, Claro. en Java sería ar.com.ageofentropy. Pero hay una especie de estándar, no sé si es exactamente ese, o si tiene propiamente dicho un nombre, pero en general tiene una sintaxis adecuada. Pero para los packages de Android, que deberían tener una sintaxis similar, supongo, porque termina siendo Java, pero se ve que no. Pero bueno, en fin, acá esta es la carpeta del proyecto About, ¿sí? En esta carpeta tenemos, esta es, recordemos, la carpeta dentro del Internal Storage. Internal Storage es algo que solamente ve la aplicación, ¿sí? Salvo cosas particulares como que te permiten a uno compartir un archivo desde la aplicación. En general esto podríamos decir, salvo que se encontrara una forma de exfiltrar datos, ninguna aplicación puede acceder, ¿sí? O mejor dicho, la única forma de acceder a esto desde otra aplicación siempre es a través de mi aplicación. Ya sea un bug que le permite hacer un local file inclusion, un bug en un web view que genera, por ejemplo, generamos un cross-site scripting y dependiendo de la configuración del web view me permite levantar archivos y subirlos a algún lado, ¿sí? Pero todo es a través de la aplicación. Versiones más anteriores, más viejas de Android, existía la vulnerabilidad donde tenías Word writable, Word readable, cuando uno creaba un archivo que le daba un chmod 777. Entonces, si pasaba eso, uno podía, sabiendo el path del archivo, por más que no tuviera acceso a la carpeta, leer el archivo, modificar lo que sea, dependiendo del permiso, ¿no? Bueno, a partir de Android 24, 25, creo que en Android 21 se empezaron a agregar tipos de permisos del tipo S de Linux, ¿sí? Que son unos permisos transversales al clásico permiso que tiene Linux de usuario, grupo, todos, ¿no? Recordemos, los permisos clásicos son estos de acá, ¿no? De uno, read, write, execute, ¿sí? Esto repetido tres, el primero es para el usuario, el otro para el grupo y el otro cosa. Para el resto, ¿no? Para el que no tiene. Bueno, ese Linux es algo que es transversal, que no le permite, para el que no sabe, muy por arriba, generar ciertas políticas eh, que son un poquito son más interesantes porque no son tan puntuales o dependen o puede uno generar políticas o, o restricciones basadas en un montón de criterios, ¿sí? Bueno, se agregó eso, se fue refinando, entonces llegado a cierto punto, no me acuerdo si ando de 24 o 25, eso para confirmar más adelante, no importa ahora, por más que tenga un archivo, y eso los invito a que lo prueben, a crear una aplicación y cámbienle desde, bueno, de hecho ya el Word Readable, Writable no se puede crear dentro de la aplicación. Pero hagan eso, creen una aplicación, ¿no? Que genere un archivo. Un archivo podría ser, no sé, en cualquier lado. Por ejemplo, share preference. Por ejemplo, acá con roots, un chmod, hagan un 777, no sé. ¿Sí? Y fíjense, algo así, si desde esto en teoría, digamos, si no tuviese ese link configurado con esos criterios que les comento, uno tendría que poder leerlos de otra aplicación. Bueno, prueben eso. Crear una aplicación, intentar leer el archivo y van a ver el error que les tira. ¿Sí? O sea, básicamente no se puede. Bueno, como digo, salvo que uno acceda a través de la aplicación por una vulnerabilidad, una funcionalidad, como un content provider, hay formas genuinas de compartir archivos, ¿no? Con lo cual, bueno, tengan en cuenta eso, ¿no? Que si no, cuando vayan a hacer un assessment, si usted tiene un archivo interesante
y no encuentras la forma de acceder desde la aplicación para el archivo, de alguna forma, o la aplicación no targetea ese archivo, no hay forma de exfiltrarlo. Así que por más que sea importante, interesante o crítico, ¿no? Como veníamos hablando, hablamos también un poco eso de passwords, por más que tengan las passwords hardcodeadas, si no encontrás la forma de exfiltrarlo, pasa a ser un low information, ¿no? Así que tengan en cuenta eso, ¿sí? Pero bueno, volviendo a esto, nosotros teníamos formas comunes de manejar datos dentro de una aplicación Android. Estas son las que más se ven en casi todas las aplicaciones, ya sea por librerías de terceros o cualquier cosa. La primera son Share Preferences. En general se guardan dentro de la carpeta de la aplicación en el folder Share Prefs. Es un archivo XML con key values, ¿sí? Acá vemos uno de los ejercicios, que era el primero de este Share Preference parte 1. Básicamente uno insertaba un usuario y una password y acá se guardaba en un texto plano. Que la vulnerabilidad es esa, ¿no? Guarda en texto plano la password, ¿sí? Ya hablamos que está mal guardar passwords, no vamos a extendernos con eso, pero no se tendrían que guardar password dentro de la aplicación, bajo ningún aspecto, ¿sí? Pero bueno, lo importante es eso, es un archivo XML, rapeado, ¿sí? Y es importante, en este caso, temas de seguridad concernientes a Share Preference, son básicamente que a veces se guardan cosas sensibles acá adentro y no, es un archivo plano, ¿no? Que no está encriptado. Entonces, digamos, cosas sensibles, por más que uno no encuentre forma de exfiltrarlo, debería guardarlo de otra forma. Por ejemplo, encriptado con una clave que se guarda en el keystore, o mismo guardarlo en el keychain, perdón, o mismo guardarlo en el keychain, si se puede, ¿sí? Cosa de que si hubiera, por más que hubiera una exfiltración de datos, una exfiltración de archivos a través de un backup o lo que sea, no se tendría que poder leer ese contenido, o en caso de leerse, tendría que estar encriptado y la clave obviamente no tendría que estar dentro del mismo, guardada también en plan, ¿no? Porque si uno guarda el archivo y guarda el, la clave en el mismo lugar, si uno encuentra una exfiltración de archivos o una lectura aleatoria de archivos, va a poner las dos cosas, ¿no? Es como un paso más. Así que tengan en cuenta ese tipo de cosas para aquellos que están desarrollando. Hay formas de asegurar, hay librerías de Secure Share Preference que básicamente generan una clave en el keychain y después hacen un overload de los métodos del Share Preference y cuando uno guarda, uno en vez de estar guardando esto en plano, se guarda esto encriptado. Entonces, al guardarse la clave en una keychain, esto no se puede reversear. Así que hay formas relativamente fáciles de resolver eso. Bien, y los otros persistencia de datos bastante común que hay que vimos fue SQLite. SQLite es una base de datos relacional, sí, común, que se guarda, para aquellos que no saben, la gracia de eso es que en vez de tener una base de datos pesadas como Oracle, Postgres y demás, con un montón de funcionalidades, un montón de cosas, una base de datos sencilla, reducida en cuanto a funcionalidades, ¿sí? Que en general está pensada para hacer uso onda caché de la información, ¿sí? Es decir, yo voy a la base de datos Postgres o al server, descargo datos y trabajo sobre eso con una base de datos relacional, ¿no? Que me da ciertos beneficios, ¿cómo se llama? Me da ciertos beneficios, como poder indexarlo, primary key, bla, 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 bla. Pero no es tan pesada y es bastante liviana. De hecho, en general se levanta en memoria la base de datos, SQLite, y se mantiene ahí para el acceso sea hiper rápido, ¿sí? Esto tiene los mismos problemas de seguridad que tiene un Share Preference, con la diferencia que el formato cambia, ¿no? O sea, por ejemplo, acá tenemos esta base de datos. Si uno lee, va a ver esto que es medio raro,
porque como que no es un archivo, este es un archivo de base de datos que tiene cierta lógica, en realidad es un binario que tiene strings, ¿no? Así que, pero no implica que no sea legible. De hecho, uno se descarga el archivo y lo abre con SQLite 3 y esto lo puede leer. Perfecto, ¿no? O sea, cambia nomás el formato, pero después es lo mismo. Key password, ¿sí? Es lo mismo. Bien. Perdón, tengo la... No sé por qué estuve hoy con toda la garganta seca todo el día. Clima. Hablo. Está. Puede ser el clima, sí. Hablo un poco y ya siento como que necesito ingerir agua porque siento la garganta seca, rasposa, ¿viste? Siento de hecho la voz rasposa. Se complica hablar. Sí, sé hablar mucho y rápido como hablo yo. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Acá ahí en el chat, si hay algo. La idea es pasar por esto rápido y seguir avanzando con los temas, para ir con otros temas. Estos subtemas son para mí importantes, pero no son tan divertidos. Para mí los temas divertidos vienen más adelante. De hecho, ya habíamos dicho que íbamos a dar temas de web views. Es el próximo para mí tema como importante, pero esto es importante porque es, digamos, la base fundacional de lo que es la seguridad en mobile, ¿no? De lo más crítico que en general uno va a encontrar, o en general la mayoría de los bugs de severidad alta que uno encuentra están relacionados con la forma en que se persisten los datos. Obviamente hay otras formas, otras vulnerabilidades que son hipercríticas, ¿no? Un tipo de RCE, todo ese tipo de cosas, pero esas cosas son raras de encontrar. Porque tenés que usar funcionalidades o cosas muy puntuales. Entonces, la realidad es que está bueno saber esto como es una de las cosas clave y que aparte se revisa todo el tiempo cuando uno hace assessments. Pero bueno, qué sé yo, para mí no es tan divertido esto, es mucho más divertido otro tipo de cosas, ¿no? Como web views y otro tipo de bugs que son un poco más complejos que veremos más adelante, ¿no? Pero bueno, el siguiente tema a atacar, que también es importante porque siempre abre ventanas a vulnerabilidades, son web views. Eso vamos a encarar la semana que viene. Hay que empezar por los básicos, ¿no? Hay que empezar de a poquito, aprendiendo lo Sí, de a básico. poco, integrando, sí. Sí, porque de hecho WebView es como una puerta para explotar cosas, pero después lo que uno termina explotando en general son cosas como, bueno, ¿dónde guardo la información, no? Porque ejecutar un cross-scripting sí está bueno, pero en general eso es mucho más interesante cuando uno lo chainea con, bueno, puedo leer archivos aleatorios dentro del disco, modificarlos o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto la base aplica para todo, casi todo, ¿no? En realidad. Así que bueno, como si no hay dudas, seguimos con el siguiente ejercicio, que es este temp file. Y como venimos viendo, está pensado a Goat como una aplicación donde uno nos va guiando por distintos tipos de vulnerabilidades, donde tenemos ciertos puntos, cada uno de esos puntos a uno no necesariamente implica un bug, sino, bueno, acá en este caso es identificar cómo o dónde se guarda información sensible. ¿Sí? Ver cuál es el código vulnerable y bueno, y ver las implicaciones de ese código vulnerable, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es analizar el código vulnerable, ¿sí? Y ver dónde está esa vulnerabilidad, porque es el punto 1 que vamos acá. ¿Sí? Vamos a verlo en el código, eso es interesante porque uno encuentra patrones sobre eso. Entonces, en Secure Storage vamos a ir, el activity, recordemos un activity es un componente visual que aparece, que nos permite interactuar a nosotros, ¿sí? Android tiene muchos componentes, uno de los componentes más comunes es un activity, que un activity en general podemos pensar activity igual pantalla,
Después con fragments eso se vuelve un poquito más difuso, pero en general es eso, ¿no? Entonces el activity que te muestra este input es el insecure storage temp activity, que es el que vemos acá. Bien. Este código raro que se ve acá, para aquellos que arrancan ahora o que arrancan hace poco, cuando uno encuentra este tipo de cosas, medio rara, con pesos, ¿sí? O con cosas tipo pesos on grade, pesos 1. Esto en general es un código que es desarrollado en Kotlin, ¿sí? Y que después, cuando se compila Smalley, ¿no? Pero cuando uno lo reversea con Jadax GUI, que nosotros el que usamos, es una de las mejores tools que existen gratuitas open source para compilar, lo decompila y lo trata de entender en Java, ¿no? Porque el Smalley de Java y de Kotlin en realidad termina siendo lo mismo, vendría a ser como si uno compila algo en C++ versus algo en Go. Después cuando uno va a ver el assembler es assembler. Sí, entonces podríamos decir que el Smalley es el assembler de la JVM de Android, y independientemente que esté desarrollado en Kotlin o en Java, después cuando se puede reversear a Java, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? El tema es que hay un montón de cosas que Kotlin es como un super nivel, me sale super, no sé si es super, ¿no? Es como tiene una capa de abstracción por sobre Java, ¿no? Donde uno define como un montón de expresiones lambda, define un montón de cosas con poco, digamos, código, y eso después Kotlin lo termina convirtiendo en algo un poco más complejo, ¿no? Cosas un poco más complejas al final termina siendo en Smalley variables o sea, terminan siendo clases anónimas, ¿sí? O sea, que son clases que no tienen un nombre propiamente dicho, terminan siendo funciones feas, digamos, en cuanto a nombre, como esta, como peso, find cache, view by ID, ¿sí? O todas cosas así, raras. Así que cuando vean un código reverseado que tiene nombres, ¿no? Porque si estuviera ofuscado, esto tendría nombres raros, o A, B, C, D, una cosa así. Pero si ven algo así, con nombres posta, pero raros, es porque está desarrollado en Kotlin. ¿Sí? Entonces, un patrón muy común en Kotlin es el de setear funciones. Digamos, en este caso nosotros tenemos un botón acá, ¿no? Que es el save. Username, miércoles de mobile. Y la password le vamos a poner es miércoles, no lunes. Y guardamos. Bien. Ese botón save, como vemos, tiene una implementación. La implementación de lo que hace el botón save en Kotlin es muy común que se haga a través de un click listener. ¿Sí? Hay varias formas de hacerlo, pero en Kotlin en general es muy común que se haga eso porque es la forma en que lo termina traduciendo. Y se crea una clase, en este caso es Insecure Storage Temp Activity, pesos on create, pesos 1. ¿Sí? Que esta clase lo único que hace es cuando uno hace clic en el botón, se va a llamar a este onClick. ¿Sí? Entonces, recordemos que tenemos que ver cuál es la funcionalidad vulnerable acá. ¿Sí? Entonces, yo les pongo este código y a ver si alguno del chat se anima. A ver si alguno encuentra algo, si no damos un minuto más y... O sea, ¿dónde se está guardando el archivo?
es raro encontrar este tipo de cosas en general. No es muy común que se usen archivos temporales. La ruta estás preguntando, César. La ruta en donde se está guardando. Sí, o cuál es la vulnerabilidad, o si saben cuál es la ruta donde se guarda y cuál es la vulnerabilidad, tienen, che, en tal lugar tendría que estar tal cosa. Ujú. Por lo que estoy viendo ahí, la primera línea, ¿no? La primera línea indica cuál es la ruta donde se va a estar resguardando. A ver, user info. Sí, sí, porque después FW, el objeto FW termina usando ese objeto de file. Users tmp y después está agarrando el directorio de datos salido de la configuración del archivo, ¿puede ser? La ¿Dónde lo configuración ven de eso? la aplicación. El directorio, primera línea. Sí, el directorio es en Usa barra tmp. users tmp. El nombre es user, debería ser. Ah, eso es. El nombre del archivo es users. Sí, esta debe ser la carpeta. Esa es la carpeta Entiendo yo. Ahora bueno. y después tiene una subcarpeta ahí que debe ser que sale del get application info, ¿no? Sí, que no sé qué hace esto. Oh, vamos a ver igual, Que ¿eh? no conozco lo del, no sé, supongo que Sí, será es raro alguna este. configuración de la aplicación o algo que puede setear. Sí, este es el directorio de data, lo que pasa es que no entiendo. Esta es la extensión, por ahí es la extensión esta, ¿eh? Dicen A por ver. acá, por el chat, que se va a llamar users.tmp. Puede ser, sí, sí. Puede ser esta la extensión, no en la carpeta, porque se debería guardar en el datadir, me imagino. Vamos a ver, ¿eh? Vamos. Es algo que en general no encuentro. Vamos a ver. Ahí va. En el datadir. El datadir es este acá. ¿Sí? El datadir es este. Y acá tenemos users tmp. Lo que yo acá veo es que tenemos este. Pero lo que a mí me parece bastante raro FW es que le pone el numeral, eso es raro. No sé en dónde le está poniendo como... No estará en Voy a leer la documentación de... el último parámetro del argumento cuando es el new file del get application No, info. porque esto dice, esto entiendo que es donde te lo guarda, ¿viste? Ajá. Porque es application datadir, el datadir es eso. TMP, como que lo pone al final y en el medio no sé qué hace, eso es raro. Voy a ver qué hace esta cosa, la verdad que... Vamos a buscar la documentación. El otro día me pasó algo gracioso, bueno, no es gracioso, no sé por qué siempre digo algo gracioso, no sé si a ustedes les pasó, se cayó la página de Android Developers. O a mí, no, a mí me... Por el tema de AWS, que estuvo funcionando mal, tal vez. Puede ser Creo que fue que haya ayer sido eso. o algo así. Sí, puede ser ayer, ¿eh? Se me cayó. No sabía eso que se había caído a doble vez. Sí, sí, estuvo caído AWS, creo que fue ayer, si no me equivoco. Ayer, antes de ayer. Y varios, bueno, toda la zona de US East 1 terminó cayéndose, así que varios servicios, varias aplicaciones terminaron con problemas. Acá por el chat dice que encontraron el prototipo de la función. El primero son dos strings, un file al final. Es prefijo, sufijo y luego directorio. Claro, prefijo, sufijo el directorio Ahí y en va. el medio pondrá create en file, debería crear tal vez. Prefijo user, sufijo tmp. Si null, then system dependent default temporary directory. Sí, prefijo, sufijo y en el medio debe... Y en el medio debe ir el
Debe el file. crear, el aleatorio El ese, aleatorio. esto, esto suena que es un, ¿cómo se llama? No, lo del medio Tipo timestamp, una cosa así. es un random que crea el propio framework, ¿no? Todo ese número que aparece ahí. Sí, pinta que sí. Creo que era en el medio, ¿qué pasa? Exacto. Sí, Y bueno, y después entiendo el que directorio es la sí. última parte, cuando es el get application info, ¿no? Claro, que el data deal en ese caso es la aplicación, la carpeta privada de la aplicación. Eso es genérico. Sí, bueno, se ve que lo agrega solo. Bueno, no, está raro igual eso. Ahora fíjense, está bien. Bueno, acá encontramos, entonces, es como dicen ustedes, es verdad, es así. Bueno, lo mismo pasa. En este caso, ¿qué pasa? Ahora fíjense que se crea el archivo y se guarda esta información temporal, en el archivo temporal, acá, ¿no? Estamos en la misma que, que en el caso de Share Preference Databases, se guarda en plano, ¿sí? Y otra cosa a tener en cuenta es, con archivos temporales o archivos que se guardan en el local storage, perdón, en external storage y demás, son archivos que por defecto uno tiene que tratarlos manualmente y eliminarlos manualmente, ¿sí? Porque no es algo que se elimine automáticamente cuando, por ejemplo, un usuario se desloguea. Entonces muchas veces pasa, digamos, si bien con el share preference y las bases de datos pasa lo mismo, como que es más fácil porque son archivos que tienen entidad propia. Estos archivos que se crean para temporales o que se crean por una cosa sola, no es algo que se mantenga, digamos, un historial o un histórico de cuáles archivos se crean, ¿sí? Entonces lo que puede pasar, por ejemplo, es que, imagina, un usuario se desloguea, ¿sí? Y después se loguea a otro usuario en la aplicación, ¿sí? Bueno, ahí lo que hay que ver es, en ese caso, cuando se deslogue el usuario, ¿qué cosas se limpian? Porque lo más probable es que archivos temporales de este tipo no se limpian, queden ahí bollando, ¿sí? Si bien no es algo tan grave, porque recordemos que no, esto está dentro de la carpeta del archivo, para que el usuario se vuelva a loguear, tiene que ser, en este caso, dentro del mismo dispositivo, ¿no? Con el cual es un escenario raro, pero pensando tal vez en el escenario donde un usuario tiene acceso al celular porque no sé, es un familiar o una persona de confianza, lo que sea, en ese caso sí puede pasar que no sea trivial esta vulnerabilidad, ¿no? Como digo, el riesgo va a depender mucho de qué tipo de información, cuán crítica es la aplicación. No es lo mismo no sé, un juego, por así decirlo, que lo que guarda es la cantidad de monedas que lograste o el puntaje máximo que, no sé, una aplicación bancaria que te guarda de repente la tarjeta y el CB ahí adentro. No, que no debería guardarlo, pero bueno. Entonces, digamos, el rango de la criticidad, si bien es bastante reducido la superficie de ataque, hay que tener en cuenta eso, ¿no? ¿Qué tipo de aplicaciones? ¿Sí? Ahora, esto sería mucho más interesante si, por ejemplo, en vez de usarse esto de acá arriba, create un file, que tiene el file directory, se usara el otro, que es este de acá. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa con esto? Acá fijémonos que, a diferencia del otro, no recibe el tercer parámetro, que es el directorio, donde se guarda el archivo. Entonces, esto se termina guardando dentro, o cuando es null, ¿sí? Cuando es null es lo mismo, dentro de la carpeta temporal, ¿sí? Definido por el sistema, ¿sí? Por las propiedades del sistema, en este caso Java IO tempedir, que en caso de Android es barra TMP. O barra TMP, creo que es barra TMP. A ver, me fijo cómo estaba en Genymotion, creo que es barra TMP, o es un alias, no tengo barra.
no tengo, sí, así que es barra TMP. Bien, entonces se guarda en barra TMP, y barra TMP sí es una carpeta temporal propiamente dicho que todo el mundo tiene acceso. Entonces, en este caso particular, ¿sí? Si la carpeta, si el archivo tuviera permisos de lectura y escritura para todos, y se guarda en barra TMP por alguna razón, ahí sí podría ser exfiltrado desde otras aplicaciones. Porque ahí se escapa del modelo de seguridad, ahí no aplica ese Linux en barra TMP, porque barra TMP propiamente dicho es algo que cualquiera puede acceder. ¿Sí? Así que sería mucho más interesante en ese caso. No lo es ahora porque tiene este directorio, entonces como diríamos está mal, pero no está tan mal. Pero bueno, la vulnerabilidad es básicamente esa, ¿no? Ese archivo. El create temp file yo no la tenía tan clara, así que está bueno. Uno siempre termina aprendiendo cosas nuevas. Así que bueno, nada, ese es el cuanto a este error. Muy bien ahí los que respondieron, la tienen re clara con esto. Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Sí? Como vimos, bueno, identificamos dónde se guarda la información sensible y vimos el código vulnerable cuál es. Acá termina el ejercicio, básicamente, no hay más para hacer. Y el external storage, ¿sí? Esta sí es bastante más común que la vulnerabilidad de archivos temporales. Porque es muy común guardar archivos en external storage. ¿Sí? ¿En qué escenario? O sea, en general se guardan archivos en external storage. Por ejemplo, uno descarga un archivo. Cuando descarga archivos, es muy común que las aplicaciones lo guarden en external storage. Porque históricamente digamos, Android tenía el internal storage, que era esta memoria que está, digamos, soldada en chip, que es interna, que no es removible, es acceso hiper rápido, pero como era costosa, permitía extender el modelo, digamos, extender el file system, agregando una tarjetita de SD, ¿sí? Que tenía mucho más capacidad. Por ejemplo, si teníamos un celular que tenía una external storage de 2 GB, por ahí aceptaba hasta, no sé, 16 GB de external storage. Entonces, o sea, ahí surgió este concepto de internal storage, tiene pocos recursos, hay cosas que no se pueden sacar del internal storage, pero los archivos que uso, por ahí los puedo guardar en external storage, entonces no estoy consumiendo todo digamos, disco, que es el interno, que es muy valioso y que puede hacer que, por ejemplo, de repente, que no sé si les pasa, pero yo, por ejemplo, juego al Wild Rift, y el Wild Rift te ocupa 3 GB de internal storage, más updates que andas a ver cómo se hacen. Entonces, de repente uno dice, che, esto es muy pesado, empiezo a tener problemas de espacio, ¿qué hago? Y borro lo más pesado. Entonces, para que las aplicaciones no consuman de ese interno, usan external storage. Para muchas cosas, por ejemplo, para archivos, me bajo imagen y la guardo en external storage. Los browsers web y mobile, cuando bajan archivos, que los bajan en external storage, en la carpeta download. Eso vamos a ver acá. Eso en general donde se ve. En general está montado acá, en barra SDK, está montado lo que es el sistema de storage. Si ven acá, tienen algo simpático, que es, más allá de las carpetas que están creadas como root, tiene un grupo que es sdcar-rw. Estos son los permisos que se da a las aplicaciones, ¿sí? Cuando uno le pide, no sé si alguna vez les pasó, seguramente sí, si usan Android, que instala la aplicación y cuando quiere hacer algo accediendo al external storage, esta aplicación quiere acceder a la memoria externa. ¿Sí? Bueno, cuando uno le hace aceptar, internamente lo que hace esto es
el grupo cdcar-rw, o sea, se agrega a este grupo cdcar-rw la aplicación que solicita ese permiso. Entonces, y eso le da acceso al external storage. Que hoy en día no necesariamente el external storage, ¿sí?, es un external storage físico, ¿no? O sea, una tarjetita micro CD. Hoy en día quedó este concepto de external storage y a veces, por más que sea interna, ¿sí?, se termina montando una carpeta de external storage por compatibilidad. Hay servidores que están cerrados, que a uno no le permite agregar una tarjeta micro CD porque no se puede abrir, está compacto, está cerrado, no se puede tocar, pero siguen teniendo esto por, como digo, retrocompatibilidad. Imagínense que de repente de un día para el otro las carpetas dicen, esto no existe más en el external storage. Entonces, la retrocompatibilidad para atrás. Pero bueno, al margen de que sea interno o sea externo, el concepto sigue siendo el mismo. Es una carpeta externa a la cual tiene permisos cualquier aplicación para la cual el usuario aceptó darle acceso al external storage. Entonces, uno podría considerar que todo lo que se guarda en el external storage es público, ¿sí?, por así decirlo. Y hay que tener en cuenta eso, cuando uno guarda archivos, genera archivos o lo que sea, si lo genera en el external storage, uno tendría que considerar que eso está expuesto y que es está, digamos, pauneado, por así decirlo, ¿no? Porque es bastante fácil hacer un monitor de disco, ¿no? Hay muchas aplicaciones lo que hacen para detectar cambios en ciertas carpetas, utilizan el servicio de Notify, que existe para los Linux, por ejemplo, que lo que hacen es avisarte cuando hubo algún cambio en una carpeta o subcarpeta, ¿no? Y te dicen cuál es el cambio. Entonces, no es que está monitoreando todo el tiempo en una carpeta, sino que simplemente tienes esa notificación y cuando sale algo, le avisa a la aplicación y pulea el archivo. ¿Sí? Y además es un corolario. Pero lo importante es eso. Y por otro lado, lo que tampoco es trivial es decir, bueno, por más que no existe un escenario donde el atacante tiene acceso a la carpeta o lo que sea, ¿sí?, también hay que tener en cuenta que a veces el external storage realmente es externo y es un SDK. Y si un atacante lo que agarra es abre el celular y saca el external storage, ¿sí?, va a tener acceso potencialmente a todo el file system ese, porque en realidad, digamos, los permisos que pudieran llegar a haber sobre una aplicación, sobre un archivo, sobre un coso, no aplica si vos lo estás montando en algo que vos controlás, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta también eso, donde no solamente existe el caso de que te lo robe tu aplicación, sino que físicamente te extraigan la memoria, ¿sí? Entonces son dos motivos por los cuales no está bueno guardar cosas sensibles o cosas con PII. ¿Sí? Y que eso pasa. Muchas veces, como digo, por el motivo me imagino yo, de decir, che, no quiero ser copado y quiero que no use el Internet Storage, que es algo valioso, ¿no? Entonces, a veces por hacer eso, termina exponiendo al usuario a vulnerabilidades. Así que nada. Bueno, eso en cuanto por concepto que es el external storage. Me está la pregunta acá, me había dado cuenta. ¿Sí? Tengan en cuenta eso, que cualquier aplicación que tenga permisos de read-write sobre el external storage puede abrir cualquier carpeta o cualquier archivo y leerlo. Bueno, después ahí están los permisos de escritura, ¿no? Y lecturas propios. Pero bueno, eso va también, ¿no? Si uno crea archivos, pues ahí lo puede crear solo de lectura y no escritura. Raro, pero podría llegar a pasar. ¿Sí? Y entonces, bueno, nada, eso. Tengan en cuenta eso. ¿Sí?
El único caveat que hay acá, que es, creo que es para Android, a partir de Android 10, siempre me acuerdo, me olvido cómo se llamaba, que es todas, ahí lo voy a buscar por acá, media, permission and access to external storage. En esta página, en las de developer van a encontrar todo esto. Esto es Scope Storage. Scope Storage es una extensión del external storage, una extensión de la carpeta privada en el external storage. ¿Sí? Entonces, esto lo que hace básicamente es decir, bueno, ponele que vos querés guardar cosas en external storage, esto aplica a partir de, no lo dice acá, sí, Android 10, sí, Android 10, ya ahora creo que vamos por la API 32, si mal no recuerdo, así que de a poco se está volviendo ya en algo viejo. Pero entonces, eso es, si bien está en external storage, no otra aplicación, por más que tenga acceso al disco, ¿sí? Al disco externo, no va a poder acceder a esa carpeta por temas de ese Linux. ¿Sí? Como digo, a partir de API 29. Lo que ocurre a veces es que, por ejemplo, si una aplicación, imaginemos que una aplicación usa Scope Storage. Ahora, esto aplica a partir del API 29. Si la aplicación es compatible con, por ejemplo, una API 23, 25, 27, o sea, o de 23 para arriba, por más que en el celular con API 29 funcione el scope storage fantástico y sea seguro, si el usuario tiene una API 23, listo, ya está. O sea, te usa de external storage, pero puede leer cualquiera. Así que hay que tener en cuenta la temporalidad de este tipo de bugs. Sí, porque, como digo, y ahí importa mucho el min SDK, el min SK, ¿no? Digamos, si uno tiene un min SK muy bajo, todas las cosas nuevas, y si la aplicación se sustenta sobre las cosas nuevas, no van a aplicar. Por ahí por retrocompatibilidad van a funcionar, pero va a estar expuesto y la vulnerabilidad existe, por más que haya una firma nueva. Ahora, si dice que la min API es 29 y usa Scope Storage, tengan en cuenta esto. Por más que uno tenga read external storage o write external storage, no va a poder acceder. Y el Scope Storage básicamente es una carpeta, ahora no me acuerdo exactamente la ruta, pero termina en barra, dentro del external storage, termina en barra el nombre del package, sea algo barra owas.sat.out. Después lo buscamos. ¿Sí? Lo importante, yo lo comento, esto es Scope Storage, porque por ahí no todo el mundo lo sabe, que les suene, que les quede, digamos, como mínima, que les quede en la cabeza que existe cierto escenario donde por más que se guarde algo en external storage, no necesariamente es legible se dice, leíble, accesible por otras aplicaciones. ¿Algunas dudas, comentarios sobre esto? No particularmente sobre Scope Storage, pero en general. Porque divagué un poco, como tiene muchos comentarios, por ahí. Pero digamos, para el que puede que estar arrancando, está bueno entender qué es el external storage, por qué existe, cómo se accede. Recuerden, gente, que si tienen dudas pueden ir dejando comentarios en el chat, que lo vamos leyendo ahí y lo vamos respondiendo, obviamente. La idea es que esto sea un ida y vuelta, ¿no? Pueden ir bien preguntando y mencionando cosas. Todo bien, muy claro, dicen por acá por el chat. Ya, esperemos que se entienda. Cualquier cosa nos Buenísimo. van avisando, obviamente, y se vuelve a reexplicar las cosas. Se van aclarando las dudas. La idea detrás de este streaming es que la gente pueda aprender sobre seguridad en entornos mobile, ¿no? Seguridad en aplicaciones Android, como auditarlas y demás. Que para eso estamos, para educar y ayudar a la gente que aprenda. Posta. Sí, sí, tal cual como han dicho. Así que, nada, bueno,
Entonces, eso ya vimos que es external storage. Ahora vamos a ver propiamente dicho en la aplicación esta, dónde se guarda y cómo se guarda. Primero lo vamos a ver entonces al revés. Nosotros primero vimos el código. Vamos a ver entonces, es raro igual, digamos, si uno no ve el código, cómo va a saber dónde se guarda exactamente, pero bueno. El username, vamos a intentar adivinarlo para seguir el orden este. Miércoles de mobile. Es miércoles, no lunes. Y guardamos. No me tiró nada, así que supongo que lo guardó. Vamos a ver, ¿qué tenemos acá? Estoy buscando un archivo. A mí no se guardó nada. En esta storage. Hoy, ¿qué día? Oh, diciembre 8. $2021, 12. ¿Este OBB será? Es raro. ¿A qué me suena OBB? No. Suena a OBS, pero eso es software de video. OBB. Sí, ¿no? Sí, pero Se le falta el ve. S nomás ahí. ¿Y dónde estaba este OBB? A ver. Ah, por ahí, esta es la fecha de creación, tal vez no se creó ahí. ¿Sí, de Android? Ah, no, sí, está bien. Android. Creo que en Android barra OBB es donde se guarda la carpeta particular. Lo que pasa es que me parece que no están dando esto. A ver. Voy a ver. owas.sap. Porque me parece que no se está guardando. Permission denied. Reducing number of Get file exclusive. ¿Ven? Acá hay un bug. No se pudo crear el archivo. ¿Será porque... Voy a cerrarlo. Tal vez no le di permisos de lectura. A ver. Será un tema de Por ahí permiso de no, la por ahí no API. les di permiso. Sí, yo creo que... No sé por qué no me los pidió o yo por ahí estuve jugando y le saqué. Porque en realidad, digamos, si esta fuera la primera vez que yo lo ejecuto, me iba a decir, che, esta aplicación quiere acceder al external storage. Y no, así que... ¿Cómo se hace para ver? Android. ¿Cómo se hace para ver los permisos? En settings de Android, ¿no? Tienes que ir a settings, aplicaciones, elegir la aplicación y ahí te aparecen los permisos. Settings. Settings. Ahí va, aplicaciones. Nuestras aplicaciones. Tal vez en storage. Apps. App info. No, ese no porque es de developer eso. En Apps. storage. App info. Mira, app info. Permiso manager, ahí está. No tiene permisos. Eso es AndroGoat igual. Sí, es la que yo quiero ver. De nadie. Ah, de Night. Ahí está, Pues estuve jugando. Pequeño Estuve jugando problema. con esta, me parece.
Ahí va, Ahí va a andar. Listo, listo. Bueno, muy bien, Mira, estamos viendo una cosa distinta, Así que sepan, chicos, mira todo lo que estamos aprendiendo, Cómo devallar un error. Ya te estoy revendiendo el curso. ¿Cómo Estoy va a vendiendo haber el un stream. error? Cómo devallar errores en real time, cómo ver los permisos, cómo generar escenarios, de error. A ver si es claro la interfaz para aquellos desarrolladores que están viendo. Fundamental tirar el mensajito de error acá, que diga, no se pudo crear el archivo. O Claro, sea, mínimamente el UX, nombre de la ¿eh? excepción. Claro, el nombre de excepción. Bueno, en realidad el nombre de excepción es malo, digamos, porque digamos, el usuario final no va a saber. Pero, algún error. Bueno, tantas cosas estamos viendo, por favor, este stream se hace solo. Bueno, y ahí se guardó, ¿Dónde se guardó? Bueno, nada, lo pudimos ver a través de Pitcat, que se guarda Storage Emulated 0 User TMP. Storage Emulated creo que es lo mismo, es un alias para SDK. Vamos a ver. Porque tengo que estar. Es lo mismo. No, la arruiné. Porque estoy en. Bueno, ¿ven? Acá estamos. Bien. Es lo mismo. Users. De hecho, barra SDK a veces es un alias a este Storage Emulated 0. Por eso es lo mismo, digamos. Y en realidad les comento algo más también, que es simpático para aquellos que por ahí no saben, yo como me fumé tantos libros por ahí. Este 0 es porque en un celular, digamos, Android está pensado para ser uniusuario. Pero en una tablet, o sí, en una tablet, porque creo que en los televisores me parece que no, también es uniusuario. Que puede haber múltiples usuarios. Entonces, Storage Emulated, no hay un 0 para ser el primer usuario que se instale, pues va a haber un 1, 2, 3, 4. O sea, cada uno de los usuarios tiene su propia como carpeta externa y pasa lo mismo con las carpetas privadas de la aplicación. Cada usuario tiene su propia carpeta privada. También está numerada por orden de creación de usuario. Nada, corolario. Esto debería estar acá mismo. Sí está. ¿Sí? Porque es un alias. ¿Cómo se hace para ver si es un alias? ¿Un LN? No, eso es para crear, si no me equivoco. Con el ls Para tendría que crearse. saltar. Si es LS. ls-lh tendría que saltar. Que es un alias. Ahí está. Bueno, peor todavía. Storage Self-Primary. Bueno, no importa. No importa. En general, digamos, más allá de todo esto, perdón que agrego confusión, en general barra SDCard, más allá que sea un alias a otra cosa, existe por retrocompatibilidad, así que no se puede abstraer de eso. Bien, y bueno, y acá tenemos este users TMP, agrega como más data, this data se store en SDCard, cuando lo agregó, y el username, bueno, esto porque lo metí as, porque no estaba andando. Pero es esto, pero bueno, vamos a poner acá. Password para demo. Todavía hay que crearme otro archivo. Y acá lo vemos, ¿sí? Clear, vamos a darle por las dudas, porque no esté tan abajito. Y acá lo vemos, ¿eh? Vemos la password. En este caso, cualquier aplicación que tenga acceso al SD card, ¿sí? Esto no está scope storage, no es nada, así que no importa qué API sea, va a poder acceder a este lado y va a poder leer este archivo. Entonces tenemos una password en texto plano en SD card, esto sí es un high o crítico de acá en China. ¿Sí? Porque esto sí es accesible por cualquier aplicación. ¿Sí? Entonces, moraleja, no guarden cosas sensibles
en el SD card. Bien. Entonces, ¿qué más? Bueno, ahora vamos a ver el código, ¿no? Donde está el código vulnerable, ya vimos el riesgo asociado con esto y vamos a ver el código vulnerable ahora. Bien. En un create, en secured storage SD card. Y tenemos acá un clean listener, ¿sí? Como en el otro caso. El formato es exactamente el mismo. Y tenemos acá el Secure Storage SDK Activity. Tenemos el onClick, ¿no? Que hace exactamente lo mismo. This data se store en SD card. Vemos como si acá se apende el contenido, que es el que se guarda acá. This data se store en SD card. Se obtiene el username, se obtiene el password. Es exactamente lo mismo. Acá no vamos a hacer ni quiz ni nada porque es como... Se crea un archivo temporal, usertmp, en external storage directory. ¿Cómo se obtiene external storage? ¿Qué es external storage directory? De hecho, una forma fácil de saber si se usa el external storage cuando uno hace assessment de aplicaciones es buscar por este, ¿sí? Porque es la forma de obtener external storage. O sea, puede haber algo un poco más raro como que se hardcodee el barra SDK o barra storage, barra emulate, lo que sea. En general no pasa, en general se obtiene a través de esto, ¿no? Entonces, buscando por get external storage directory, uno puede saber dónde se usa o quién lo usa, ¿no? Es una forma de tracear si existen archivos de external storage, se puede usar. A veces no es tan fácil decir, porque uno dice, bueno, de última, ¿qué hago? Me fijo en external storage que hay y bueno, cuando paso por una funcionalidad y creo un archivo, listo, lo detecto. El tema es que a veces hay ciertas funcionalidades que saltan únicamente en casos muy puntuales o bajo escenarios raros, entonces a veces no es tan fácil, sobre todo en un assessment corto, detectar a través del uso este tipo de funcionalidades, porque no se llega, ¿no?, a esa parte del código. Entonces, por eso está bueno hacer esto de hacer una especie de análisis estático con alguna herramienta. Esto creo que en MoveSF salta. Ahora lo vamos a ver si salta. Estamos probando muchas cosas ahora, ¿no? Dejando volar la imaginación. Pero porque creo que salta. A ver. ¿Cómo era con control R? Docker. Así les dejo también una recetita o algo como para que digo, bueno, si quiero probar rápido qué se usa, dónde se usa, a ver si se detecta en MoveSF, que es bastante fácil de usar. Vamos a verlo. Yo en general lo corro con Docker para no tener que instalar cosas. La verdad anda bastante bien. No sé si en algún momento, creo que en algún momento, alguna sesión hicimos. Vamos a uploadear. Documento. Stream. ¿Dónde está? Ah, pasar de por coso. A ver, lo veo. A ver. No sé si lo veo. Vamos un segundo, ¿no? Acá está. Stream. La búsqueda. Que... Ah, ahí está. Android. Out. Listo. Ahí va, les muestro en real time. Vamos de vuelta. Uploadeando Android y vamos a ver si detecta el external storage. Si no, haciendo un control shift F se puede hacer eso.
buscando por esto. CtrlShift. ¿Saltará? Es la última versión de... Vamos a ver, A ver. Vamos a ver. Yo creo que sí. Yo tengo la Debería. última versión acá de Jax. Aparece. Se te está muriendo la máquina. Vamos a... Quiero verlo así. Sacarme la curiosidad. Debería detectarlo al menos el uso de external storage, cosa capaz que no pueda llegar a detectar que se está escribiendo un archivo, no, pero debería detectar mínimo el uso. Con eso ya dejarte una pista de dónde ir a buscar. Claro. Tal cual. A ver, tarda un cacho. Es medio lento. Pero bueno. Yo lo que nunca probé bien es el análisis dinámico. Me parece como medio, no sé, no muy útil. No encontré un escenario donde diga, mira, está bueno tener esta VM y configurarlo y todo eso. ¿Lo probaron? A ver. Certificado. Bueno. No. Bueno, pide el permiso. Bueno, esto de que te pide el permiso de Write External Storage, es como un o sea, es una hiperpista de que en algún punto va a haber algo de eso, porque si no, en general, o sea, podría estar o sea, este permiso acá, pero en general los permisos se agregan cuando se utiliza una funcionalidad, ¿no? Pues también puede quedar deprecado, en algún momento se usó, después no, y quedó ahí el permiso, pero en general es un buen hint de que en algún lado se está leyendo. Pero vamos a ver, internal, local file IO. Secure SQL injection, access control, secure storage SQLite. Starting activity. Hasta acá no lo detectó. En cosas, ¿no? Acá lo detectó, vamos abajo, webbugs. Debug enable, activity. Logs information. Acá, ahí va. Ahí está, bueno, lo detectó. Así que bueno, ya saben que se sirve para esto, se puede detectar. Vamos a cerrarlo. Cerramos esto acá. Bien. Y si no, se puede buscar acá por External Storage, y acá bueno, va a encontrar en más de un lado acá, no solamente en la carpeta particular, sino que está encontrando en otras, en su port. Bueno, para que acá detecta. Sí. Nos preguntan por acá, ¿no está mal que te lo marque como crítico solo porque pides ese permiso? ¿No habría una razón legítima para que una app la pida? Entiendo que las vulnerabilidades están en usar el external storage para guardar datos sensibles, no en simplemente utilizarlo. Sí, exacto. No sé exactamente por qué MoveSF lo está marcando como crítico. Yo supongo porque debe haber encontrado un bug que está relacionado con ese permiso, no por el uso del permiso en sí. Es ese potencial. O sea, porque vos, cuando pensás que es un analizador estático, ¿no? Entonces, el potencial riesgo de guardar información sensible en external storage es high, potencial. Lo que pasa es que lo que es difícil para un analizador estático, o imposible diría, es saber qué información es crítica o no es crítica.
o es sensible o no sensible. Entonces te lo deja high porque, nada, sin contexto no está bien. Pero obviamente hay muchos, MoveSF tira con muchos tools, muchos falsos positivos. Pero tal cual, digamos, uno no debería reportar el uso de external storage como high, porque hay usos genuinos para guardar el external storage. Por ejemplo, no sé, imagínate que guardás, no sé, querés, ahora no se me ocurre un uso donde no tengas información PII, pero por ahí que es guardar, no sé, a ver, external storage se guardan imágenes. Es discutible si la imagen es o no es sensible, pero imagínate que, no sé, que vos descargás PDFs o tenés, no sé, una aplicación que guarda libros, por así decirlo, ¿no? Que gestiona libros. Y los libros, en vez de descargártelo en interno, te lo descargan en external storage. Y bueno, es un libro, o sea, también es un libro, por algo si estás pagando por eso y se puede exfiltrar, pero para mí no está mal que se guarde en external storage eso, por ejemplo. La imagen es por ahí es un poco más raro, porque decís, bueno, de repente vos te sacás fotos a vos o sacás fotos a, no sé, hay muchas aplicaciones que he auditado donde vos sacás fotos a cosas, a casas, a lo que sea y se procesan o algo de eso. Entonces, decís, bueno, y a eso sí es discutible, si vos decís, bueno, porque estás sacando fotos a algo tuyo, a un lugar, lo que sea, y bueno, eso se puede filtrar, entonces por ahí. No digo que no es un hype, pero por ahí no está tan bueno como otra cosa. Pero sí hay usos seguros, genuinos y, como decís vos, eh, hay, que, hay que ver el caso. De todas formas, para mí, más allá de que tire muchos falsos positivos, está bueno, digamos, sobre todo cuando uno tiene poco tiempo, usar cualquier herramienta que, por más que tiene falsos positivos, te indique que hay cierta funcionalidad que puede ser peligrosa, te ahorra un montón de tiempo. Porque arrancas por eso, verificas falsos positivos, y decís, bueno, por lo menos tengo un mínimo coverage del código, ¿sí? Sobre todo en el contexto donde hay poco tiempo para auditar. Acá mencionan que hay una app del gobierno que te pide sacar fotos del DNI cuando te la encontrás en el external. Está complicado. Sí, bueno, cosas por el Y estilo pasan, ¿no? bueno, eso es pésimo encima porque, como ustedes saben, o sea, para mí está mal igual que cualquiera, porque también te pasa, bancos. No sé, yo contraté un seguro no hace mucho y de seguro me pidieron también la foto de niño y dije, bueno, también te paso. Pero la realidad es que está mal que te pidan esas fotos, porque vos dentro de la foto tenés no solamente el número de DNI, sino el número de trámite. El número de trámite es una password en realidad. Es una password que te permite vos acceder a un montón de servicios del gobierno, que son tuyos, ¿no? Digamos, a la FIP no. Pero a muchos servicios se usan a través con el número de trámite y el DNI. Entonces, que eso se guarde en external storage es pésimo. Pésimo, pésimo. Pero pasa. Sobre todo si usas librerías que generan imágenes, porque en general te las guardan pictures. Y muchas hacen eso. Entonces tenés que tener cuidado con esas cosas. O borrarlas a mano, ¿no? Con el usuario, yo como usuario lo que hago es, bueno, ponerle que lo uso y después, bueno, voy y las borro a mano. Porque olvídate de que la aplicación cuando les instales o cuando termine de subirla lo borre. Nada, queda ahí. Pero sí, nada, qué sé yo. Está bueno esta tool y sí, el sistema de storage hay que tener mucho cuidado con eso. Con qué se guarda. Bien. Bueno, no sé si hay alguna duda o algo. Me parece que era bastante straightforward. Vamos un par de cosas más. Tiramos MoveSF. Vayamos a lo siguiente. Sí, igual si tienen alguna duda o tienen algún caso que quieran hablar, como ya comentaron un poco, o lo que sea, comenten o tienen preguntas o lo que sea, ¿no? No es que doy por cerrado ningún tema. Esto es hiper flexible, no tenemos
como tenemos una agenda tentativa, que si cumplimos, cumplimos, si no cumplimos, no cumplimos, y a veces está bueno, de hecho, hasta responder las preguntas y dedicarle tiempo a eso, porque de ahí salen también cosas que uno aprende, porque no sabemos todo, obviamente, estamos lejos de saber todo, y por otro lado, está bueno nada, porque por ahí las dudas, nosotros no decimos algo y alguien tiene una duda y eso aclara al resto de las personas. Así que, nada, vamos, pregunten cuando quieran, lo que quieran. Bueno, y estos escenarios, ahora tenemos otros. Ya damos corte a lo que es storage de datos. O sea, hay mucho más para hablar, pero son escenarios todavía más complejos y por ahí preferimos seguir con cosas con complejidades relativamente bajas para hasta ir incrementando la complejidad y llegar a esos escenarios donde, sobre todo, todos escenarios relacionados con la persistencia de datos y lo que es IPC, que son Interprocess Communication, se llama, IPC son lo que se usa, o sea, el uso de intents y todo eso, son un poco más complejos y la idea es, bueno, ir pasando por las cosas más comunes, ¿no? Escenarios más comunes y después sobre eso construir más, más contenido. Pero sepan que hay más. Esto no es esto solo. De hecho, a ver si lo podemos mostrar. Hay cosas que no vamos a ver nosotros porque no son cosas muy puntuales por ahí. Bueno, salvo que lo pidan específicamente. Acá recuerden, tenemos el MSTG, es como la Biblia del Pentest. Si quieren arrancar a pentestear o quieren auditar, esta guía es muy buena porque pasa por un montón de cosas a tener en cuenta, te explica cómo encontrarlos, detectarlos de manera estática, lo voy a dejar ahora en Discord, después ese si querés lo copias a Twitch o lo dejas ahí. De una, ahí lo copio. La mayoría igual seguramente ya los que decían se metieron ya llegaron, pero para el que no y quieren arrancar es muy bueno porque es muy completa, va paso a paso que se tiene que ver, no es, o sea, no tiene todos los tipos, todos los bugs existentes, pero pasa por un buen overview de las cosas más comunes. ¿Sí? Y acá adentro es Android Data Storage, ¿sí? El 5D pasa en detalle, pues ya vimos Share Preference, vimos SQLite, qué cosas no vimos. Realm Databases, Firebase Databases, son cosas muy puntuales. Keystore no lo vimos. Y cosas que no vamos a ver, o por lo menos no hemos ido, que es Login Functions, que esto es las funciones de logueo no de login, sino de output, que se manda como lo que vimos con PitCat, donde se guardaba, ¿no? Que se podría ya extraer información, pero esto ya es medio viejo. Tendría que ser un celular muy viejo para poder leer esto. Backups es un tema por ahí interesante. En algún punto, Android tiene backups, eso por ahí en algún momento lo vamos a ver, pero por ahora no lo vimos y es tema de persistencia de datos. Memoria de procesos es como medio, no, para aplicaciones hipercríticas como gestores de password o cosas así, donde por ahí está mal que se mapee en memoria un string, por ejemplo, o sea, llegan a ese nivel de criticidad, donde de repente vos agregas un password, imagínate, no sé, un gestor de password o también un wallet o lo que sea. Donde vos pones la password y eso te da acceso a otras muchas cosas. Entonces, esa password, dependiendo de cómo vos la guardes, si la guardas como un string, por ejemplo, y alguien hace un dump de memoria del proceso, por alguna razón, porque se crashea el proceso, lo que sea, y se lee, va a poder ver que en la memoria está el string de la password. ¿No? Entonces, hay formas de manejar las passwords o cosas sensibles para que no se guarden
no queden persistidas para siempre, ¿sí? Porque lo que pasa, por ejemplo, esto es muy particular de Java o Kotlin, un string. Un string es algo uno crea un string y ese string es inalterable, ¿sí? O sea, uno hace un new string, ese new string, bueno, genera la cadena de caracteres, y si después uno quiere modificar ese string, uno lo que hace es, a veces hace string más tal cosa, eso crea un nuevo string, ¿sí? Porque el objeto cuando se crea es inmutable. Y como es inmutable, imaginemos que se guarda en un string una password, no hay forma de borrarlo. Porque la única forma de borrarlo es llamar al garbage collector y que el garbage collector en algún punto tome esas cosas, esos strings, y los elimine. Ahora, eso también es difícil de asegurar porque muchas veces, o sea, el garbage collector para ver que un objeto no se usa, se fija que no haya ningún otro objeto referenciado. Y a veces pasa, como es tan complejo lo que va pasando, a veces hay ciertos anidamientos de objetos o de clases que termina tomando ciertos strings que uno por ahí no cree que no se está usando más y no se puede liberar. De hecho, es un gran problema el manejo de strings en aplicaciones performantes, ¿no? Esto todo derivado de Java. Entonces, básicamente te dicen, bueno, no uses strings, usa array de caracteres. Pues entonces el array de caracteres es algo que vos sí podés modificar. Por ejemplo, haces un array de chars, no un string, ¿no? Que de 500 posiciones y después vos lo pisás. Y cuando lo pisás, estás pisando realmente la data, ¿sí? Entonces, nada, va para ese lado. El caché del keyboard, es decir, cuando uno crea, esto es muy importante por ahí para input de texto, ¿no? Cuando uno en los ciertos input de texto agrega información, agrega nombres o lo que sea, eso por ahí uno tiene un diccionario, ¿sí? De nombres o de palabras que se va autoalimentando de lo que uno escribe para mostrarnos opciones sobre qué queríamos decir o cómo queríamos decirlo, lo que sea. Bueno, hay que ver eso dónde se guarda, ¿no? Porque si uno tiene un caché y de repente uno escribe algo y la password la escribiera en vez de un... Si uno usa un input del tipo password no pasa eso, pero si uno usara un input normal, por ahí sí se guarda eso o se cachea eso, ¿sí? O mismo si uno utiliza, por ejemplo, una aplicación donde mandan mensajes sensibles o cosas, se puede terminar exfiltrando en el caché del keyboard palabras clave, información clave. Entonces es importante ver si se cachea o no se cachea, porque el caché del keyboard, ahí sí lo puede acceder a otra aplicación, ¿sí? Porque el caché del keyboard en teoría es algo que global, que utilizan todas las aplicaciones, son muchas aplicaciones. Entonces la idea es que todos puedan acceder a eso, a esa información retroalimentada. Y bueno, y screenshots, hay formas de generar screenshots de manera automática. De hecho, por ejemplo, cuando uno hace esto, así, y uno le muestra esto de acá que se ve, no es la aplicación que está corriendo en background. Esto, para que el layout sea algo amable para el usuario, lo que hace la aplicación cuando lo tira a background es generar una imagen. Esa imagen es lo que te muestra acá cuando uno dice, ah, esta es la aplicación. Pues cuando uno lo abre, ya renderiza. Lo que pasa es que esto lo hace de manera automática para que el UX sea copado. Pero sepan que se generan screenshots de manera automática o hay formas de grabar la imagen, la pantalla, ¿sí? Hay aplicaciones que permiten grabar la pantalla. Entonces, ahí con los screenshots lo que pasa es que, bueno, ¿y qué pasa si yo estoy agregando mi password? O estoy haciendo un input de una tarjeta de crédito. Entonces, si se permite grabar, existe la posibilidad, o hay un juego ahí donde de repente si alguien graba la imagen, puede obtener, por más que uno escriba, a ver si vemos esto, por ejemplo. Eso sí lo había visto en algún punto, no, esto no es. Mismo cuando uno trabaja con password, fíjense que hay un tiempo donde esto es texto plano. Entonces, si alguien tiene alguna aplicación que, por ejemplo, saca imágenes cada 0.5 segundos, puede llegar a recuperar toda la password por más que sea un campo de password.
por ejemplo, ¿no? Esas cosas simpáticas. Nada, hay que tener en cuenta qué se puede o qué no se puede sacar. Pero bueno, estas son cosas, no las vamos a ver acá, o por lo menos no ahora, porque son cosas muy puntuales, son algunas muy agarradas de los pelos, o es como para decir, y bueno, son bugs que por completitud está bueno que estén, pero son cosas muy aledañas. Lo core y lo importante es lo que vimos ahora, es Internet Storage, External Storage, base de datos Share, Preferences, SQLite. La idea de la carpeta interna y eso, todo lo que vimos en la sesión pasada y en esta básicamente, ¿no? Eso es lo más importante. Pero bueno, acá tienen información para ver el resto. Acá les dicen cómo probarlo y cómo se soluciona, que también está bueno para los write-ups, ¿no? Te tira opciones de cómo se soluciona. Bien. Tenemos preguntas acá por el chat, Sí. César. Dale. Tenemos una pregunta de Sudaka que menciona sobre el hecho de las aplicaciones que comparten QRs para autenticar para autenticarse, que lo hacen a través de QRs. Sí. Pregunta, ¿no debería ir información personal adentro del QR? Yo lo que estaba diciendo por el chat, le estaba comentando, es que normalmente esas aplicaciones lo que deberían hacer, que es la opción más segura, es que ese QR lo que tenga es un token, es un string, ¿no? Una serie de caracteres que sea random, que sea aleatorio, creada de manera criptográficamente aleatoria, lo mejor posible, y que luego ese token termina siendo almacenado en el servidor y termina siendo comprobado cuando envíes en el servidor. Y como solamente la persona que tiene acceso al código QR y ese token debería ser teóricamente el usuario, uno va y se autentica, ¿no? El server sabe de que esa persona, si tiene ese token, está el usuario y se autentica con la cuenta correctamente. Pero no debería haber en código QR esa información sensible guardada. Claro, no. De todas formas, ahí no sé, habría que ver por ahí la lógica de cómo se autentica el QR, porque entonces tenés que ver ahí cómo se guarda el QR, ¿no? Porque si el QR vendría a serte password, que perdón es lo que no entendí, lo que dijiste vos ese, por ahí no es así. Lo mismo, si se guarda como un archivo, ¿dónde se guarda? Si se guarda como un string y ese string después se convierte a QR para hacer un escaneo. El ejemplo es el ejemplo de WhatsApp Web. Claro. Estaba preguntando acá en especial. Algo parecido al WhatsApp Web que pasa también en muchas aplicaciones hoy en día, que te dejan hacer este login a través del celular o conectar la aplicación con la versión web o cosas por el estilo, ¿no? Pasa mucho. Claro, sí, está cual es como dices. Vendría a ser como el one time hash que se genera cuando de repente te mandan el link para activar una cuenta o para reset de password. Es la misma lógica. Se genera algo que es por un tiempo determinado, válido, y si ya lo usaste después no sirve más. Y es aleatorio eso. Si se genera el server, vos escaneás y nada. Y accedes, ¿no? Claro. Y bueno, y hay cosas también interesantes, o escenarios interesantes. ¿Cómo llegás vos a escanear ese QR? ¿Cómo se valida ese QR, no? Porque imagínate que de repente alguien, no sé, de alguna forma, mire, justo en el web WhatsApp, no se me ocurre cómo, no sé, no se puede. Pero imagínate que de repente a vos una página te muestra un QR para que vos te lo veas y hagas, no sé, ciertas operaciones. Cosas. Imagínate que alguien te manda un phishing con un QR, ¿no? Y vos lo vas, lo escaneás pensando que es la aplicación posta y te lo veas. Y por ahí te terminás logueando, no saber a dónde, o y haciendo no saber qué cosa, ¿no? Porque eso es lo que tiene el QR, por ahí es que vos lo ves ahí y dices, bueno, está bien, está bueno, pero ¿qué tiene adentro? Y no sabes. Entonces estás confiando ciegamente en que la pantalla que te muestra el QR que vos escaneás es el de tu cuenta, ¿no? Y después es, bueno, está a ver en cómo te das cuenta que es tu cuenta o no es tu cuenta, qué sé yo. Perfecto. Son cosas a tener. Sí, la verdad es que para entender eso tenés que reversear la implementación un poco, ¿no? Tenés que ir, leer el QR, fijarte qué es lo que comparte,
Luego ver en la web si se triggerían requests cuando lees ese QR con la aplicación. A ver si hay una sincronización con el server, si es que la web está preguntándole al server algo en específico. Seguramente lo que pasa es que la web va a estar esperando cada cierto tiempo, va a estar consultando al server a ver si se autenticó correctamente, sin suministrarle nada, ¿no? Pero en algún momento cuando vos lees con el celu el QR, lo que pasa es que el celu agarra ese string que está dentro del QR, lo envía al servidor diciéndole, che, este es el QR, con eso identifico cuál es la sesión web que quiero conectar y este soy yo el usuario que me estoy intentando conectar, entonces ahí se sincroniza la versión web con tu cuenta, ¿no? Yo me imagino que un poco el proceso de autenticación debe ser por ahí, todo utilizando tokens de manera lo más criptográficamente aleatorio posible, sería lo correcto. No debería haber información sensible dando vuelta en los QRs. De hecho, en el caso de WhatsApp Web no hay chance de que haya información sensible porque ese QR se genera sin siquiera saber de que vos sos el usuario, del usuario que sos vos, ¿no? Vos entrás a Claro. web.whatsapp.com, te salta el QR y no estás logueado siquiera. Así que, chao. Distinto es cuando estás logueado en la aplicación y te deja como qué pasa en algunas wallets de criptos o cosas por el estilo o en exchange y demás, que te dejan crear en la misma aplicación un código QR, cosa que vos si lo escaneas te autenticás. Sí, la información va por el lado del teléfono cuando lo escaneas. Sí, no, seguramente termina siendo la request y toda la request y todo el tema de autenticación termina siendo mandado por el teléfono, no por la web. La web simplemente está esperando a que el server le diga, le actualice la sesión, ¿no? Le actualice la sesión y le diga, che, sos este usuario y Claro. empezaba a recibir la data. Sería como yo lo implementaría correctamente, ¿no? Creo que sería la opción la más escalable y también la más segura. Se me ocurre Sí, sí, sí. eso. Sí, yo entiendo que sí. Sí, no. Yo en general hasta ahora no hay igual Son muy mucho uso de. pocas, son aplicaciones de uso masiva, ¿no? Que tienen estos problemas Mm. que capaz que necesitan mantener multiplataforma, necesitan mantener procesos de autenticación en varias plataformas y sencillas, ¿no? Con una usabilidad. Claro. Tenemos otra pregunta por acá que pregunta Máximo, ¿en qué condiciones un atacante podría ser capaz de crashear una app para dumpear su memoria? En mobile se me hace más difícil de imaginar. ¿Hay alguna manera de que eso pase? ¿Hay crashes en Android y dumps de memoria en Android? Eso. Tenés que ver las condiciones en las cuales se crashea y me parece que depende un poco. Por ahí, para la semana que viene, completo un poco más la información sobre qué se crashea y qué se dampea exactamente. Porque me parece que eso no es algo estándar que todas las aplicaciones de Android cuando crashean bajan todo. Sí, depende a veces creo que depende más del sistema operativo que en sí de la aplicación. Pero no es tan difícil crashear una aplicación. O sea, hay que ver qué se guarda con ese crash, ¿no? Por eso digo, déjame, Maximiliano es. Sí, Era Máximo ese. Bueno, déjame por ahí, supongo. Sí. o Máximo. Máximo. Bueno, Máximo, sí. déjame para la semana que viene como te completo un poco más eso porque es algo como que no es algo que veo muy seguido. Pero básicamente, ponerle para crear una aplicación que se pueda hacer, imagínate que de repente, no sé, me ha pasado, hay aplicaciones que tienen en el Android Manifest una activity, ¿sí? Declarado, pero que no existe el código para esa activity. Cuando lo llamas, crashea la aplicación. Es así de fácil, porque es un error no manejado, eso del lado Java, ¿no? Después, ¿de qué otra forma se puede crashear mucho la aplicación? Imagínate que vos tenés un parser de JPG o de un lector de PDF. Si de repente vos le mandas un PDF que está eh, mal formado,
esto te puede crashear tranquilamente la aplicación. Hay varias formas de crashearlo. Hay errores lógicos que no se tienen en cuenta. Por ejemplo, de repente vos tenés una aplicación que hace operaciones matemáticas no sé, y le mandás un número negativo y que termina siendo cero, después una división por cero, ¿no? Una cosa así rara, y terminas crasheándola también, ¿no? Pero bueno, no sé, en esos crashes, pues yo me acuerdo crashes de algunos crashes que habré visto, creo que y lo que me recuerdo que se guardaba era más que nada el punteo crashes a nivel de assembler, ¿no? Se guardaba el punto donde crasheó del ensamblador, el estado de los registros, un stack trace, pero creo que no se guarda el estado de la memoria. Entonces habría que ver en qué escenario se guarda o no. Pero te lo completo para la semana que viene porque no quiero decirte cualquier cosa. Sé que se puede, pero no sé exactamente los escenarios o las condiciones. Acá mencionan que está interesante el tema de los datos sensibles en la memoria y que se preguntaban qué tan complicado es explotar eso. Supongo la pregunta viene más por el hecho de qué tan complejo es o qué tanto sucede encontrar este tipo de vulnerabilidades en aplicaciones. ¿Qué Y tan probable? en aplicaciones normales no es común encontrarlo. Después, hay que ver, o sea, el tipo, pues hay que ver cómo se maneja la memoria, qué tipo de bugs se encuentran, ¿no? Porque vos por ahí, si encontraste un bug por ejemplo, no sé, un bug en una librería nativa que te permite a vos leer eh, dentro del proceso cualquier dirección de memoria, puedes después filtrar información sensible eh, a través de ese bug, ¿no? Que es en assembly. Digo, no necesariamente tiene que ser un crash para leer memoria. Eh, ¿Qué otro escenario nos ocurre? Bueno, el crash puede llegar a ser. ¿Y qué otra forma se podría acceder a la memoria? Ahora no se me ocurre. Pero no es común. Para nada común. Como digo, es como para aplicaciones hiper mega sensibles. Que guardan, no sé, la key para acceder al server que te apaga AWS, por ejemplo. Picante, picante. No sé, algo así, guardan la apaga. Porque en Picante, general, picante. o los desarrolladores son muy paranoicos, o, digamos, es raro y los escenarios son como muy. Porque mismo, vos por ahí, el crash, ponés que puedes generar un crash. El que se guarda el dump de memoria. Tenés que poder acceder a ese dump de memoria. Entonces, para mí estamos hablando de aplicaciones pensadas para un nivel de seguridad máximo. Tal vez aplicaciones gubernamentales que guardan secretos de Estado. Me imagino ese nivel, ¿no? Donde vos tenés personas que realmente te quieren afanar el celular y tratar de acceder al contenido para sacarte información sensible. Me imagino. Pero en un uso de un día a día no lo veo. Perfecto. ¿Te parece si Pero bueno, vamos? Sí, dale, vamos cerrando y si cerrando el tiempo. quieren, si quieren la semana que viene hago un mini research para extender un poco esto de memoria, si les interesa, eh, como para darle un poco más de data, por ahí no algo tan extensivo, pero por ahí sí, para media Perfecto. hora, 40 minutos. Joya, joya. Lo dejamos para próximas sesiones que lo vamos a ir ahondando un poco más todas estas preguntas. Nos queda para la sesión que viene todo lo que es input validation. Y bueno, próximas sesiones seguiremos ahondando en tema de las preguntas que vayan preguntando.
como en este caso el dump de memoria y todo lo que es WebViews que teníamos Sí, en WebView mente es el empezar a ver. siguiente tema, más allá de preguntas, porque como digo, las preguntas por ahí está bueno y por ahí catapulta un montón de cosas que por ahí son interesantes. Pero el siguiente tema importante, es más, tal vez hasta antes de Input Validation, porque Input Validation hay un par de acá que están relacionados con WebViews, es ver WebViews. Así que eso lo vamos a ver en qué orden lo hacemos, pero lo vamos a ver igual todo, ¿no? Perfecto, joya. Bien. Bueno, Bueno, gente, nada, igual eh, gracias por las preguntas, por tirar comentarios, la verdad está buena la dinámica y no estar siempre todo el tiempo ujú, hablando. sí, sí. Eh, Ojalá les haya gustado y también muchas gracias a todos los que se suman siempre, o a Sudaka que lo vemos re seguido, Maximor también, como sí, sí, se conecta Ayuda enseguida. también, sí, 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 son como casi fijos. Está bueno que estén, que comenten, que tienen data, o sea, está recopado, así que mil gracias. A todos los que le dan follow también, a los que le dan retweet, a los mensajitos, a todo, ¿no? Todo eso nos sirve a nosotros para difundirlo y que haya cada vez más gente que se sume, que lo vea. Así que, nada, mil gracias a todos. Y nada, o sea, hacer un cierre vos a ese si querés. Perfecto, sí. No olviden, gente, para aquellos nuevos que andan dando vueltas, tenemos cuentas en Twitter, Discord y canal de YouTube donde vamos resubiendo todos los streams anteriores. Esto es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo el próximo lunes o miércoles. Lo vamos anunciando en Twitter con más bugs de seguridad en mobile en aplicaciones Android. Nos estamos viendo, chau chau, está muy bueno el stream, gracias por compartir, gracias a ustedes por quedarse y por bancarnos. No olviden de comentar, compartir el stream a otra gente para que nos pueda conocer y sigamos todos aprendiendo y tratemos de mejorar un poco el mundo de este mundo de las aplicaciones eh, en Android, ¿no? Este mundo de las aplicaciones y la seguridad en aplicaciones Android. Gracias a todos, buena semana, nos estamos hablando. Chau, chau. Nos viendo, chao, chao.